Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En 3 Puntos. Hoy, jueves económico, con Ezequiel Molina. ¿Qué tiene con tu amigo, nuestro Tiene una afección gripal, bronquial. Él estuvo aquí el día afectado. Muy afectado. Sí, me preocupé, yo estuve a ver. Y bueno, lo mejor que hace es que descansar un poco. Le deseamos a nuestro hermano Luis Manuel Piantini. Pronta mejoración. Piantini, sí, porque que venga. Y que venga a trabajar, que se levante de ahí. Que Luis Manuel, esto es gratis, pero una responsabilidad. Arranca para acá. Mejora, que te mejore, hermano. Pero que esto se hace por corazón. Así es, Manuel. Así que, le dije, señor, levántese. Como se levantó Lázaro. Además, ya con que uno tenga una hora para compartir con amigos. Claro. Ya eso paga solo. No, ya eso paga solo. Javier López, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Ezequiel Molina y Lizardo. Sí. Y que nuestro hermano Luis Manuel también se mejore y que venga también a reírse un poco con nosotros. Así que bienvenido a su conversatorio de los jueves en 3 Puntos en economía. No, y que realmente Luis Manuel aporta mucho. Claro. No, y le tengo su bizcochito ahí que lo voy a sacar. No lo saque porque después no le llega. No, le vamos a dar para el jueves que viene. No, mándaselo a la casa. ¿Cómo damos? Sí. Está bien. Te vamos a mandar contigo. No, mándalo. Mándalo tranquilo. Sí, señor. Bien, dale a José Manuel. Que no se ha ido del estudio esperando bizcochitos. Está bien. Vamos a hacerlo así. Así. Yo lo conozco. Así son los bizcochitos esponjosos. Todo el mundo está esperando que lleguen los jueves para hacer los brindis. Señores, me gustaría, Ezequiel, dar una ruta como dice Javier, una ruta por el mundo. ¿Cómo anda la economía mundial? Sobre todo los Estados Unidos, que hemos visto que está en un Producto Interno Bruto de 2,1, 2,2. Y a pesar de toda esta situación... Para agosto fue 1.9. 1.9, pero ya llegó a 2,1. Sí. Me gustaría que tú nos dieras un briefing de todas estas cosas. Mira, vamos a empezar nosotros en este programa por lo que está pasando en el mundo. Qué convulsionado está. Es muy fuerte. Y todo es social, ¿eh? Sí. Y todo es social y, entre paréntesis, económico. Pero realmente ustedes apuestan a que es espontáneo. Porque me parece que no. A mí me parece que un movimiento. Me parece que hay una parte espontánea porque se corre la voz, como dicen, pero el inicio no es espontáneo. Es una provocación que luego todo el mundo se suma. Sí. Porque de que está el descontento, lo está. ¿Me explico? O sea, no hay 1 millón de gente que sale a la calle simplemente porque lo mandaron a salir. En Chile salió 1 millón de personas en un ratito. En un ratito. Pero se repite el mismo millón otra vez. Es una expresión que hay de descontento guardado, como un rencor guardado que tiene el pueblo chileno. Pero hay un detalle sobre eso mismo, pero yéndonos al origen de lo que tú estás diciendo. Es verdad, es un movimiento mundial, quizás. ¿Ustedes creen que las primaveras árabes fueron espontáneas? No, imposible. Entonces, sí. Quizás, porque hoy, precisamente, hoy... Sí, pero primavera árabe fue por el efecto de las redes sociales. Sí, pero no fue una cosa tan espontánea como lo han querido pintar. No, porque justamente hoy, Donald Trump habla de que hay ese movimiento chileno y ese movimiento en Sudamérica no es espontáneo. ¿Tú sabes por qué? Porque se sacaron 2 o 3 venezolanos que estaban protestando en Bolivia y lo deportaron. Y por eso ya no es, señores, la geopolítica, y como decía el profesor Juan Bosch, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve, que es más grande que lo que se ve. Sí. Oye, la primavera árabe, que se llevó 5 o 6 presidentes de los países árabes, fue dirigida por la CIA. Fue dirigida por la CIA y mira cómo llegó y cómo se calmó.
Ahora mismo estos movimientos que se están dando, tanto, hoy comenzó Perú, Bolivia. Panamá tiene... No, hoy comenzó Panamá, perdón, gracias. Panamá, hoy comenzó Panamá, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile. Venezuela ya es veterano. No, Venezuela ya tiene un doctorado. Sí. Brasil. Porque Brasil lo vemos así, pero Brasil tiene problemas internos tanto por la Amazonía como por la situación económica. Sí. Entonces, estamos subiendo. Centroamérica, tú sabes que es una bomba ahí casi por explotar. Haití. Bueno, Haití se suma que es un país fallido hace muchos años. Claro, pero ya tú estás viendo cómo ya no estamos hablando solamente de Chile. Ahora, yo tengo ya acá, viniendo los jueves como año y pico, ¿verdad? Sí. Si ustedes buscan la historia del programa, en mis primeras intervenciones, yo de las cosas que siempre hablaba era de la falta de liderazgo social que iba a crear anomias sociales en los países. Y lo que tenemos ahora mismo son sentimientos o hechos de anómicos. O sea, fíjate cómo ya Chile, que era un referente, tenemos un problema. México, que sigue siendo un ejemplo todavía en materia de seguridad social. Fíjate el problema que México tiene 0.04 de crecimiento. Sí, muy bajo. Pues, señores, se dan cuenta de, para mí también tiene que ver la falta de liderazgo, porque uno de los grandes casos, o de los grandes puntos comunes que tienen estas protestas, ¿sabes cuál es? Que no tienen líderes. Anoche hablábamos de eso. La Marcha Verde fracasó aquí por falta de un líder. Por un líder. Y esas protestas no tienen una cabeza. ¿Y qué significa eso? Que puede ser que terminen de la noche a la mañana, como que nadie la pueda parar. Correcto. ¿Me doy a entender? Caos. Correcto. ¿Entiendes lo que es? O sea, es peligrosísimo cuando la cosa no tiene líder, pero eso es parte de la culpa, o sea, la culpa básica de eso es la clase política de cada uno de esos países. Nosotros hablamos anoche precisamente ese tema de que en un momento determinado la violencia que generan estas marchas desenfrenadas sin una cabeza de líder en frente de ella, pues puede tener grandes consecuencias. Y decíamos que uno de los productos donde, por ejemplo, usábamos como ejemplo al país de Chile y decíamos que Piñera no estaba, aunque a pesar de haber cedido todo lo que tenía que ceder para buscar la paz en Chile, no lo han oído porque hay un pueblo que tenía necesidades acumuladas y ha explosionado en un momento donde ya realmente, ¿con quién tú vas a negociar? Que eso es lo que está pasando. ¿Con quién tú negocias? Es con una masa violenta y no hay un líder que diga, vamos a hacer un tipo de acuerdo. No tiene con quién negociar. Pero ¿con quién vas a negociar? Si es una masa de jóvenes, mayormente. Pero mira, lo que pasa es que Piñera no es un líder político. No, Piñera es un líder empresarial. Ni siquiera un líder empresarial. Sí. Es un dirigente empresarial. Claro. Pero un representante de la clase empresarial. Pero lo que tú decías, yo tengo mis requemores. ¿Por qué fracasó la Marcha Verde en la República Dominicana? No fue por la falta de un liderazgo, sino porque todos los partidos querían apropiarse, adueñarse de esa... Porque no había un líder. Precisamente, entonces tú te encontrabas al PRM tratando de dirigir la Marcha Verde. Porque no había un líder. Claro, que no había un líder, estoy de acuerdo, pero entonces cuando tú viste que se comenzó... menciona a todos, para que no se vea que es el PRM. A todos los partidos. Todos que hicieron. El PRD, los otros partidos. Todos lo penetraron. Para que entonces se vea que es el PRM que está No, pero no, todos lo penetraron. Todos lo penetraron. Intentaron penetrarlo, intentaron dirigirlo y al final, como se vio que todo el mundo la quería... Incluyendo la clase empresarial. También, todo el mundo. Sí, pero ahí tuvo el problema de que fueron los no adecuados. Porque eran personas que también venían con manchas. Y estaban entonces la Marcha Verde con manchas. Perfecto. Entonces ahí se volvió un dálmata. Claro, pero ahí a eso me lleva me acuerdo cuando yo di una materia que se llamaba partidos políticos y grupos de presión. Los grupos sociales son grupos de presión, como son los sindicatos, como son los partidos, como son las organizaciones empresariales, como son todos. Son grupos de presión para doblarle el pulso en un momento determinado al que está gobernando, independientemente de quién sea. Pero cuando surgen esos procesos espontáneos que se dan, siempre hay alguien detrás de ellos. Y cuando son más escondidos,
Por ejemplo, en el 1984, la poblada del 84, nadie sabe, no tenía un líder, pero todo el mundo sabía quién estaba. ¿Quién fue que llevó la famosa camioneta roja en todas las esquinas de Santo Domingo quemando goma? Todo el mundo sabe quién era ese dirigente que estaba quemando goma y de qué partido era, pero nunca lo asumieron y nunca se responsabilizaron. En República Dominicana se dio eso, y acordémonos que el gobierno no dio su brazo a torcer, pero aquí no se sabe cuántos se mataron en el 1984, no se sabe todavía, y hace ya casi más de 30 años. Entonces, con estos grupos sociales, ¿qué es lo que se está dando? Hay una deuda acumulada a través del tiempo, por lo que tú has dicho. Los partidos políticos se han olvidado de lo que le da origen. ¿Qué le da origen? La sociedad. Y en un momento determinado, y puedo hablar de otros países para no hablar de República Dominicana y que no nos veamos los refajos. Pero es bueno hablar de República Dominicana. Sí, pero por ejemplo, en otros países tú ves que la base de sustentación de un partido político es la clase media, y cuando surge y llega al gobierno o al poder con esa clase media, ¿cuál es su caldo de cultivo? ¿A quién es que le marcha? ¿A quién es que aplasta con impuestos y con no revisión de políticas sociales? A la clase media. Lo que le da origen a su fuerza es a lo que maltratan. Y por ejemplo, tú lo tienes con el PRD para viajar a República Dominicana. El PRD es un partido pequeño burgués, clase media. ¿Y a quién es que le marcha cuando le marcha a subir los impuestos y a subir todos los bienes y servicios? A la clase media. Entonces, por eso es que tú dices, oye, se hacen el jariquiri. Pero mira, yo creo que nosotros en este programa, nosotros que somos de hecho representantes del sector privado, de otra manera, ¿no? Nosotros tenemos que dar un mensaje como programa, y sobre todo a la clase empresarial. La clase empresarial de cualquier país juega un papel importantísimo en lo que son las definiciones de la clase política. Claro. No es que los empresarios se metan necesariamente a políticos, pero juegan un papel clave para ir de la mano con la clase política, pero crear fronteras y límites de una cosa u otra. ¿Está bien? Los empresarios tienen que coger conciencia, y vamos a decir los empresarios de la República Dominicana, vernos en el espejo latinoamericano, vernos en ese espejo. La clase empresarial, por ejemplo, de Chile, va a tener que revisarse. La de Argentina, hace rato. Ahí está Brasil, ahí está Ecuador. Nosotros, como clase empresarial y como clase política, tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos de este país en el futuro. Porque déjenme decirle algo sincero, lo que se vislumbra a mediano plazo y a largo plazo en la República Dominicana no es nada bueno. Nada bueno. Y todo lo que se puede perder aquí se le va a cargar en la parte negativa a la clase empresarial. Así es. A lo que es la única que tiene riqueza. Así es. Lo que tiene más porque que perder, es la única que produce riqueza. Y lo que tiene más que perder. Correcto. La clase política lo único que hace es subirse por periodos, de acuerdo al favor del voto, al gobierno para administrar recursos que aporta el sector privado, ya sea individual o ya sea empresarial. Es el único que hace el sector público. Entonces nosotros tenemos que entender como, y le va clase, mejor que al sector privado, como clase empresarial cuál es el país que queremos, y ahí decirle a nuestros políticos qué es lo que hay que hacer en el futuro. Nosotros comenzamos a ver, y escúchame, comenzamos a ver la aniquilación, que me gusta. La aniquilación del liderazgo. Aquí hay una aniquilación del liderazgo de parte de la clase política, una aniquilación del liderazgo político, ni siquiera de la parte del sector empresarial. Pero el sector empresarial no se ha puesto los pantalones para decirle a esos políticos que están tratando de aniquilar a la clase política o el liderazgo político el peligro que es eso. Okay. Está bien, vamos al cambio porque yo no pierdo el ritmo con él. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para hacer este coloquio de ideas, tanto nacionales e internacionales, y poder mezclar. Que tiene que ver con la economía. Que tiene que ver con la economía. Vamos a la pausa.
Bien, amigas y amigos, continuamos con su programa en 3 puntos. Buena, rica. Sí, queremos realmente nosotros aquí como programa, más que nosotros estuvimos vinculados en el Canal 24, que don Mario Lama fue dueño también del Canal 24 y estuvimos allí compartiendo por muchos años, el cual lamentablemente falleció el día de ayer, madrugada de hoy. Y nosotros nos unimos al dolor de sus familiares y amigos. Un hombre de luchador que dio ejemplo de lo que fue el comercio, el negocio. Levantó una familia de comerciantes, de empresarios. Y hoy día el legado está en su familia. Nosotros nos unimos al dolor, pasa sus restos y le damos todo nuestro pésame a los amigos y familiares. Hasta hace poco visitaba todas las tiendas. Así es. Y tenía una virtud, que tú llegabas a su tienda y él te atendía personalmente. Y te buscaba la forma de buscarte un descuento y darte un trato personalizado. Eso es lo que se llama un empresario que vino de abajo y que se dedicó en cuerpo y alma a su negocio. Bueno, y hoy yo doy fe que don Mario trabajaba más de 12 horas diarias. Eso es verdad. Más de 12 horas diarias, por decir poca. Y con entusiasmo. Porque hay muchas personas que trabajan, pero le gustaba su trabajo. Pero él disfrutaba su trabajo. Y tener contacto con la gente. Y hablaba con todos sus empleados. Totalmente. Con todos los empleados. Pasa sus restos. Así es. Ezequiel, teníamos un tema antes de ir a la pausa, que me gustaría que tú lo continuaras. Hablábamos del liderazgo, ¿no? Sí. O sea, los empresarios tienen que jugar en estos momentos tan difíciles de la República Dominicana un papel preponderante en juntarse con la clase política y decirle, mira, este es el país que queremos, este es el país que necesitamos, los ciudadanos dominicanos. Y ustedes como clase política tienen que convertirse en gerente de ese cronograma que necesita la República Dominicana en esta agenda nación o agenda país. Agenda nacional. Y trazarla, que el empresario incluso la trace. Ahora bien, ¿dónde está, si se quiere, las diferencias? Que la clase empresarial de la República Dominicana no está completamente cohesionada. Porque no piensan como clase empresarial. Pero van a tener que hacerlo, porque si no, vamos a perder. ¿Cuál es el gran problema que se nos va a presentar pronto? Vamos a tener un año 2020 sin reforma fiscal. Y sucede que nosotros no debemos tener un año 2021 sin reforma fiscal. Para discutir un pacto fiscal que incluye la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿qué tiempo se deberá coger? De acuerdo a lo que hemos nosotros demostrado con los pactos. ¿Hay pacto educativo? No. ¿Hay pacto eléctrico? No. ¿Usted cree que habrá pacto fiscal? No. Tampoco. No. Ni pacto de la salud tampoco. Entonces, ¿qué tendremos que tener en el próximo gobierno? Cualquiera que sea que se ponga en el palacio a dirigir los destinos políticos y sociales del país, tiene que hacer su reforma fiscal. Pacto fiscal, que se olviden, porque si comienzan con pacto fiscal, no lo logran, duramos el 21, el 22, el 23 y el 24, y duramos 4 años más. Y yo se lo aseguro a ustedes hoy. 21, 22, 23 y 24, pero antes del 22, 23 y 24 les trae lo que todo el mundo está esperando. Bueno, te voy a decir ahora, y yo le voy a decir a ustedes hoy, si nosotros como país en el 21 no empezamos con una reforma fiscal integral, incluyendo la ley de responsabilidad fiscal, nosotros no vamos a estar bien. No vamos a estar bien, porque ustedes se han fijado cómo nosotros desde el 31 de mayo a la fecha hemos tenido medidas certeras de materia de política monetaria que no han hecho todo lo que nosotros quisiéramos que hicieran, porque se han quedado solas. No ha habido nada de parte de la parte fiscal. Pero hay un pacto que nunca se menciona, ni se le da importancia, ni se habla. Es el pacto por el agua. Mira, aquí hay sectores. Tú vives sin energía eléctrica, en ciertos modos, por un tiempo, pero sin agua no se vive. Correcto. Entonces, nadie habla del agua. Bueno, recuerda que hay una ley de agua hace 10 años ahí. Pero ahí vamos. Entonces, el agua, hay sectores aquí que tienen que levantarse a las 3 de la mañana. A buscar agua.
yo te diría, sí, son sectores improvisados, sectores que vienen y se hacinan en lugares y empiezan de esa manera, pero hacen una población y se les permite. Si usted le permite a que se desarrollen como sector, entonces usted tiene que buscar las instalaciones para que esa gente vivan, porque se le permitió, ya se le permitió. Entonces, el pacto por el agua, que no se habla del pacto por el agua ni se toma en cuenta en nada de esto, pero es la parte más importante y la crisis más grande que se puede producir con la escasez que tenemos por las afluentes, sí, y por todo lo que es lo propio que produce la energía. Porque la misma energía que estamos pidiendo la produce el agua. Una parte. Una parte, sí, pero es vital, tanto para consumo, tanto para reguío, como para energía. O sea, que el agua tiene importancia totalmente gravital en los problemas sociales. Bueno, el agua, de acuerdo, pero hay un detalle que me gustaría plantear, y es que República Dominicana es una república libre, soberana e independiente. Pero aquí pensamos todos los dominicanos como una monarquía absoluta. Lo que diga el rey. El pacto fiscal, cuando hablo del rey me refiero al presidente de la república, lo que le interesa... ¿Este es un país presidencialista? No, presidencialista, pero a nivel de reinado, ¿eh? Vamos a estar claros. Si al presidente no le interesa presionar un pacto fiscal, se cae. Un pacto eléctrico, se cae. Un pacto educativo, se cae. Un pacto por el agua, se cae. O sea, lo que le interese al presidente. Aquí no hay un Congreso, no hay un burócrata que te diga a ti, señores, mire, hay que hacer esto, por lo que tú estás diciendo. Aquí no hay un pensamiento como Estado de que qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos conviene y qué es lo que hay que hacer. Porque estamos pensando hasta que el rey diga, hasta que diga el jefe. Todavía hablamos del jefe de la policía, aunque todavía hablamos de que el director de la policía, el jefe del ejército. Oye, aquí tiene que haber una institucionalidad. Lo que tú estás diciendo, el dengue es cíclico. ¿Por qué hay que esperar una campaña que diga los fondos del presidente? El presidente. No, ahí hay un Ministerio de Salud Pública que sabe y tiene identificado todas las cañadas donde se están produciendo el dengue. ¿Hay que esperar un plan especial? No, porque va a venir. Pero habrá que ver qué tan dañino sea que a ti te vendan mucho como el presidente, que esto, porque hay que ver qué tanta necesidad tenemos de ese líder es que aquí falta. Claro. Si cuando lo vean como tal, como un líder X, está bien. Ahora, cuando lo ven de la parte que tú lo dices, que es un omnipotente, pero si es como un líder que se convierte en un líder social como guía, está correcto, no es nada malo. Claro, pero tú tienes, por ejemplo, ¿por qué el presidente de la República es el jefe de la administración pública? Es el primer ciudadano. Bueno, que está concebido así porque se ve como un monarca. Pues se ve como un monarca. ¿Por qué? Pero es que tiene una idiosincrasia de los otros países, porque han surgido a través de un voto popular y tienen que asumir posiciones. Por ejemplo, lo que se dio en Estados Unidos hace 4 años cuando estaba Barack Obama, hubo un problema, para hacer un ejemplo, hubo un problema migratorio. Estaban deportando muy fuertemente todos los que no tenían la legalidad, sus documentos legales, y fueron donde Barack Obama y le dijeron que había que resolver. Entonces, ¿qué dijo Barack Obama? No, yo no tengo nada que ver con esto, que hablen con el ministro de Trabajo. Claro. Que es el que tiene que ver con el asunto, pero yo no tengo nada que ver. Presidente, resuelva, yo no tengo que resolver nada, hay un ministro de Trabajo. Claro, pero o sea, delega funciones en base a lo que serían la descripción de los estamentos del Estado. Claro, pero que lo que tú tienes claro es que el Estado dominicano, y ahí es que quiero concluir para ya dejarle la palabra, el Estado dominicano fue hecho, concebido y dirigido por Rafael Leónidas Trujillo. Y todavía, 50 y pico de años, 60 y pico de años después, todavía ese Estado no se ha modernizado a la medida que lo necesita la sociedad. Y así tenemos que un pacto fiscal, todo el mundo sabe lo que significa un pacto fiscal. Si no se pudo en 6 meses un pacto fiscal, va la reforma fiscal a fuego, a lo que debe de ser. Por eso te digo que al final
Pero perdón, porque lo dice el ministro de Finanzas o el ministro de Hacienda, que tiene que decir. Mira, yo vi al presidente de Costa Rica almorzando en el mismo salón que tú estabas. Que yo estaba. Pero aparte de eso, la casa del presidente de Costa Rica tenía la marquesina abierta con gramas y no había ningún tipo de aparataje. Un hombre común y corriente del pueblo, sin aparataje. Ahora, eso es educación, conciencia y un estilo de gobernar, pero porque está concebido en el Estado, porque ni siquiera militar, guardia no hay. No hay nada. Tú tienes entonces, ¿por qué hacen ese tipo? Yo digo, todo lo que yo vi y yo viví en Costa Rica. Entonces, es un estilo que te lo crea, ¿quién? El poder te lo da por el Estado presidencialista, donde ha habido dictaduras que también, lo que tú estás diciendo, que no lo han tocado. Es un proceso. Y es muy bueno sentirse con 100 hombres atrás. Pero tú tienes el caso y tú lo viste. Que te abran la puerta y que te lleven a ti en bandeja de plata. Pero que tú lo viste también, que nos tenemos que ir a la pausa. Tú lo viste en la serie que vimos, cómo vive Pepe Mujica. Correcto. Cómo vive Pepe Mujica, que se quedó en su chabola, no salió de su chabola. Eso cayó muy mal para la sociedad que esta sociedad. Porque entendían que no podía ser. Pero también se exageró, ¿eh? No, sí. Como primeramente, el presidente de México que quería vender... Que vender avión, ¿por qué tú tienes? Hay situaciones que tú debes tener porque el Estado mexicano es muy amplio. En la movilidad que debe tener un presidente, si quiere gobernar sale bien, más caro. Sale más caro. Vamos a la pausa para seguir con estos temas. Vamos a la pausa. Bien, amigas y amigos, continuamos con ustedes con nuestro programa en 3 puntos, ya en los minutos finales, y haciendo este coloquio de ideas de lo que es la política internacional, lo local y todos los intríngulos que tiene realmente los movimientos sociales que se han producido en los países. Pregunta, ¿espontáneo o no? ¿Espontáneo o dirigido? Entonces, es uno de los puntos que se están analizando porque estamos acostumbrados a que organismos de inteligencia de los Estados Unidos creaban desestabilizar los países y eso creaba situaciones muy parecidas a lo que ocurrió en Centroamérica, donde hubo un desangramiento social bastante fuerte. Ahora uno se pregunta, ¿qué está pasando con los gobiernos? ¿Han dejado de hacer lo que tienen que hacer? ¿Hay políticas no cumplidas? Bueno, tenemos que vernos en el espejo de esto, porque realmente esto es peligroso. Lo grande del caso, que aquí no tiene nada que ver con que si es de izquierda o de derecha. No. No tiene nada que ver. Es un problema de liderazgo. Y ahí yo le decía que nosotros no vamos a poder aguantar ningún año más después del 20 sin una reforma fiscal. El que se suba va a tener que hacer la reforma con o sin pacto. Yo soy de lo que dice que va a ser sin pacto. Pero siguiendo esa línea que yo dije que había un factor común que era falta de liderazgo, hay otro factor común que es corrupción. ¿Está bien? Todos los países que hemos visto que se han revolteado, como dicen, es porque hay un factor que es que la clase política, en colusión con la clase empresarial, la corrupción ya llega a niveles alarmantes. Pero uno dice, ¿esa corrupción viene de gobiernos que se repiten o de gobiernos que no se repiten? O sea, hay países que la reelección está prohibida. Está bien. Hay algunos que te permiten que tú descanses un periodo y vuelves. Hay otros que nunca más. ¿Han visto ustedes que en cuál de ellos no hay corrupción? En todo la hay. En donde hay reelección consecutiva permanente, en donde hay reelección consecutiva de 2 periodos, en donde no hay reelección consecutiva, en donde no hay reelección pero que descansa un periodo y vuelve. Hay corrupción. ¿Por qué? Porque se ha convertido, sobre todo en países latinoamericanos, un ente común. La corrupción es algo sistémico de los países latinoamericanos. ¿Está bien? Estoy de acuerdo contigo. De derecha y de izquierda. Entonces es un gran problema que tenemos que ver cómo vamos nosotros a eliminar la corrupción. ¿Por qué? Porque definitivamente, Flavio y Javier,
no se ve bien que una persona que tal vez era una clase media, un empresario pequeño o una persona que no llega a ser empresario porque tiene una posición económica bien, se mete a político y de pronto sale con una posición de riqueza muy alarmante. Hemos visto gente que pertenecían a una familia siendo pobres y de pronto se meten a políticos y terminan un periodo X de 4 años más rico que los... Mira, el ejemplo más claro... O sea, por Dios, eso tenemos que irlo eliminando. El ejemplo más claro que tú estás hablando lo tiene en Nicaragua. Nicaragua, el sandinista que más luchó y un pueblo que tuvo una revolución interna provocada por todo lo que pasó en Centroamérica con la corriente que hubo. Con Somoza. Con Anastasio Somoza. Y este presidente no fue de los luchadores que prometía darle la comandante. Él era de izquierda, ahora era de derecha. Oye, primeramente te enrostra, después que está en el poder y gana, y te pone después a su esposa como vicepresidente. A un pueblo que tú tienes que respetar. Sin embargo, ¿dónde está Nicaragua después de esta lucha que tú te levantaste como un héroe de guerra, un héroe de defensa de la democracia? ¿Dónde está Nicaragua? ¿En qué posición está él ahora mismo? Sí, pero hay un detalle, ese es un buen ejemplo, pero ahora vamos a ver otro ejemplo muy interesante que se está dando en América Latina. ¿Qué ha hecho el Perú? El Perú, con el tema de la corrupción, tiene 4 expresidentes embarrados y 1 suicidado. O cuidado si 5. De esos... Vale una explosión en Perú. No, pero perdón. Se acabó el liderazgo político. Sí, pero Perú... ¿Cuál fue de las medidas primarias que tomó Perú? Simple y llanamente que al Ministerio Público, que en la ley de la República Dominicana y parte del continente te habla de que puede actuar el Ministerio Público por el rumor, solamente por el rumor. Sin embargo, Perú independizó de todo poder al Ministerio Público. Y por eso hoy tú tienes que Perú tiene un sistema judicial más o menos ejemplo en América Latina, porque el Ministerio Público le fue a Llanta Humala, a Toledo, a Alan García, a Keiko Fujimori, que está presa, que ya tiene 1 año, al que salió Brzezinski, Kuczynski ya salió. O sea, tiene 5 presidentes, de los cuales 1 está huyendo, el Toledo. Toledo está huyendo. Está huyendo, 1 suicidado y 3 renunciados. ¿Tú me estás entendiendo? Y el otro elimina el Congreso. Y entonces el sustituto, elimina el Congreso, pero adelantado para América Latina. Yo te hago una pregunta. El Ministerio Público en la República Dominicana, eso hay que cambiarlo. Porque, por ejemplo, hay una denuncia. Una denuncia, por ejemplo, y lo voy a decir ahora, que me acordé, independientemente de lo que uno crea, sí o no, hay una denuncia de Zapete que no se ha investigado y eso está ahí ya eso se cerró. Pero qué bueno que tú menciones esa parte. Porque yo no conozco a Zapete ni me interesa. Esa es la otra parte que yo te iba a decir. Hay que tener cuidado con este país, porque nosotros no podemos copiar cosas. No. Porque aquí por denuncia, si nos llevamos por denuncia, nos pasamos la vida entera buscando denuncias y no llegamos a ningún sitio. Entonces nos vamos cuando decimos, no, porque aquí hay que eliminar que el presidente tenga el dominio del Congreso. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Necesitamos un Congreso más equilibrado, que no sea... Más democrático. Que no sea un sello gomígrafo. Un complaciente del Poder Ejecutivo. ¿Ok? ¿Te da garantía? No. No te da garantía nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene que ver con el problema de la clase. O sea, cuando la clase política nuestra tenga lo que se llama conciencia de lo que debe ser, cuando tú tengas que la oposición sea mayor a lo que es el Congreso, a lo que es el Poder Ejecutivo, tú tienes que saber a qué tú te opones y a qué tú no te opones. Claro. Pero no te opongas simplemente para tumbar el gobierno. O para oponerte por oponerte. No. Y yo creo que hay que revisar. Es el gran problema que tenemos. Hay que revisar la auditoría que hizo, el expertise que hizo la OFAN. Que es un punto interesante para que nosotros lo veamos en detalle. Está bien. La semana que viene. La semana que viene.
Es interesante. Yo voy a tratar de conseguirla. Vamos, ustedes, amigos y amigas, nuestro programa en 3 puntos, que siempre nos siguen. Pásenla bien, muy buenas noches. Mañana estaremos en otra entrega más de su programa en 3 puntos. Buenas noches.